Bienvenidos a todos a la edición número 30 de Charlando en GAM, una edición muy especial que recuperamos después de una temporada de pausa y por ello hoy queríamos aprovechar también para la gente que se está conectando en streaming desde otras delegaciones, recordaros un poco por qué hacemos esto, porque bueno, pues está muy bien venir el viernes aquí, hemos tenido 30 charlas, 29, la siguiente fantástica va hoy, pero hemos tenido 29 charlas fantásticas y muy interesantes, pero quizás lo que mucha gente no sabe es que Charlando en GAM realmente es una acción que está dentro de nuestro plan de sostenibilidad. Si pudisteis ver uno de los últimos GAM Conecta, que espero que sí y que todos lo hayáis visto, Ana Jorge nos explicaba todo lo que es sostenibilidad dentro de la organización, que es muchísimo más de lo que tenemos en mente, ¿no? Y tenemos una serie de objetivos de desarrollo sostenible y cada una de las charlas que vamos realizando dentro de Charlando en GAM está alineada con uno de esos ODS que tenemos dentro de la compañía. Hoy, concretamente, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Salud y Bienestar, donde hemos tenido charlas estupendas de Geraldo Albornoz, de la doctora Teresa Pérez Espinosa, pues hoy tenemos la suerte de contar con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer y de una oncóloga excelente profesional que ahora os introduciré. Por mi parte, simplemente animaros a que reviséis, a que descubráis, a que recomendéis todas estas charlas que organizamos en YouTube. Simplemente buscando Charlando en GAM las encontraréis. Y bueno, pues empezamos esta nueva etapa, como digo, en la que, como sabéis, no hace mucho ha sido la jornada para concienciar contra el cáncer de mama. Ahí empezamos a tener conversaciones con la Asociación contra el Cáncer, con la cual, además, desde GAM estamos muy orgullosos de que vamos a firmar un acuerdo de empresa activa contra el cáncer de cara a 2026. Así que esta intervención y esta colaboración queremos que no se quede solo en el Charlando en GAM, sino que a lo largo de todo 2026 pues podamos ofrecer a todos nuestros trabajadores y trabajadoras todos los recursos y servicios que hoy nos presentaréis. Vienen en su nombre Yolanda Calero, presidenta de la asociación, y Antonio Flecha, gerente. Y también tenemos con nosotros a Yolanda Fernández Pérez, oncóloga en el UCA, que nos va a hacer primero una breve introducción, también basada en su experiencia clínica y en el conocimiento que ya tiene de la asociación. Luego, desde la asociación nos presentarán algunas de las ayudas, servicios, apoyos que pueden ofrecernos. Y, por favor, lo que os pido hoy, sobre todo, es que participéis mucho, tanto online como presencialmente. Así que, sin más, Yolanda, muchas gracias y os pido un pequeño aplauso para empezar. Buenos días a todos. Estoy más nerviosa que en los congresos. Bueno, es obligado que os agradezca a todos que estéis aquí, pero sobre todo que agradezca a GAM y a Juan García que en este maravilloso espacio y esta maravillosa iniciativa de Charlando en GAM hayan querido dedicarla hoy al cáncer y a la Asociación Española contra el Cáncer. Pues bien, está dedicada al cáncer, hablemos de ello. Si estamos aquí es porque conocemos perfectamente el problema que supone el cáncer en nuestra sociedad, porque no creo que nadie de los que estamos aquí hoy no haya vivido de cerca uno o varios casos de esta enfermedad en familiares, amigos, conocidos, o quizá alguno en su propio cuerpo. Es por ello que, aunque soy consciente de que cuantificar el cáncer no libera endorfinas y es viernes a la 1 de la tarde, me parece muy importante, para contextualizar muy bien el tema del que vamos a hablar, daros algunos datos. Mirad, la Sociedad Española de Oncología Médica, sociedad a la que pertenezco, edita todos los años, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer, que es el 4 de febrero, un informe que se llama Las cifras del cáncer en España.
En el informe de 2025 nos informó de que en España, el año pasado, en el 2024, se diagnosticaron 300.000 nuevos cánceres, un 3,3% más que en el año 2023, es decir, unos 9 o 10.000 casos más. Si nos vamos a datos de Globocan y a datos del mundo, en 2020 se diagnosticaron 18 millones de cánceres en el mundo, de nuevos casos, pero lo que se estima para 2040 es bastante escalofriante. Se estiman 28 millones de casos en todo el mundo. Si aún os lo pongo más crudo, os diré que de seguir así, desde que nacemos hasta los 85 años, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres pueden desarrollar un cáncer. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Lo positivo de todo esto es que en los últimos 40 años hemos logrado duplicar la supervivencia de los pacientes con cáncer. Aunque la supervivencia se estima a 5 años, en muchos casos es ya sinónimo de curación. Estas supervivencias en algunos tumores, como el cáncer de testículo o el cáncer de mama, son en torno al 85-90%. Y esto ha sido por la combinación de múltiples factores en los que uno probablemente sean este tipo de charlas en las empresas. Entonces, ¿qué podemos hacer como sujetos individuales susceptibles de tener un cáncer? Lo primero, hay que desterrar un mito. Un mito que inconscientemente nos viene muy bien, nos tiene en nuestra zona de confort, pero en una zona de confort un poco suicida. El mito es que el cáncer está en los genes. Entonces, si el cáncer está en los genes, yo haga lo que haga, voy a tener cáncer, pues hermanos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues no. No, solamente del 5 al 15% de los cánceres conocidos hoy día tienen una susceptibilidad genética. En el 40% de los casos de cáncer detectados, globalmente de todos los cánceres, se pueden prevenir. Y esto aumenta hasta el 90% en el caso del cáncer de pulmón y hasta el 100% en el caso del cáncer de cervix, de cuello uterino, de las mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues es que hay cantidad de factores de riesgo modificables y vamos a por ellos. Primer factor de riesgo modificable, el tabaco. Primer factor de riesgo modificable, el tabaco. Segundo factor de riesgo modificable, un grupo de factores que van bastante interrelacionados, entre los que están la obesidad. No es necesario que todos tengamos 90, 60, 90, en mi caso es imposible, pero por favor no tengamos esos índices de masa corporal de que seamos demasiado pequeñinos para nuestro peso. No podemos ser demasiado pequeños para nuestro peso, no podemos tener, como están las tablas de mis compañeros los endocrinos, índices de masa corporal de 40, la masa corporal es una cosa que se hace enfrentando al peso y la talla. Entonces, en este segundo grupo de factores evitables está la obesidad, la verdadera obesidad, no que me sobren 3 kilos, 4, tengo un poco de mala figura, no. La obesidad, el sedentarismo, la inactividad física. Cuando llegué y vi el tándem, que ya lo vi muchas veces y me gustó mucho, siempre me acuerdo de una frase con que yo acabo las charlas de prevención primaria que dice: algo va mal en una sociedad que va en coche al gimnasio para andar 1 hora en bicicleta estática. Bueno, lo peor es no ir en coche ni al gimnasio ni a la bicicleta estática, pero esa frase me gusta mucho. Otras causas modificables son pues eso, comer mal, comer muchos ultraprocesados, comer muchas harinas refinadas y azúcares refinados, etc. Otra causa son las infecciones, sobre todo la infección que en estos tiempos que han cambiado, donde las relaciones sexuales pues son más variadas, hay que tener en cuenta que hay que vacunarse sobre el virus del papiloma humano. Y otra importante en la que todos hemos caído, ahora algunos ya no caemos, es la exposición a rayos ultravioleta, es decir, tomar el sol a lo bestia, a lo bruto, aquello que hacíamos con crema de la vaca y zanahoria y tal. Pero tampoco seamos integristas en esto, porque hay que huir de todos los integrismos. El sol es fuente de vida, o sea, hay que andar al sol. El sol es fuente de vida y con el sol se liberan endorfinas. No con dar estos datos de cáncer que estoy dando yo hoy. ¿De acuerdo? Entonces, dicho todo esto, me vais a permitir que ahora, porque me resultó muy entrañable, cuando tiré de hemeroteca ayer y esta madrugada para preparar esta introducción, que yo haga una breve reseña histórica de la Asociación Española contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer fue creada en 1953 por un afamado empresario llamado José Viescos Torres, creo.
poneros en 1953, donde ninguno habíamos nacido, yo creo que estaba la más próxima, pero ninguno de vosotros habíais nacido. Pues en un viaje, José Viesca Torres encontró en una gasolinera a una madre, no se hacía autostop, creo, era 1953, a una madre apesadumbrada con un hijo que le pidió que por favor los acercase a Madrid porque su hijo se iba a tratar de una enfermedad nueva llamada cáncer. No solo los acercó, sino que quedó tan impactado y tan impresionado por la situación que a la vuelta a Madrid, junto con diferentes personalidades influyentes social y económicamente, y con un grupo también de médicos, entre los que creo que se hallaba el profesor Gregorio Marañón, fundó esta asociación, la Asociación Española contra el Cáncer, que es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por enfermos de cáncer, corregidme, por enfermos de cáncer, familiares, voluntarios, colaboradores y profesionales, que lo que quiso fue desde el principio acometer la lucha contra el cáncer desde todos sus frentes. El término lucha contra el cáncer era más apropiado en 1950 que ahora. A muchos pacientes ni a mí misma nos gusta el término lucha ni el término bélico, pero entonces, que se desconocía todo de él, era un término apropiado. No solamente vieron que tenían que responder a necesidades que existían, sino que muy tempranamente consideraron que debían de anticiparse a necesidades no cubiertas, detectarlas y hacerlas posible. Y esto fue su trayectoria desde 1963 hasta la actualidad. Tienen ya una fundación, hacen investigación también para colaborar a la curación. Y ya para terminar, he de deciros que en 1967, en el antiguo Hospital General de Asturias, en el edificio amarillo, para los que sois de Oviedo, la Asociación contra el Cáncer compró para inaugurar el servicio de oncología la primera bomba de cobalto, es decir, la primera máquina de radioterapia que hubo en Asturias, algo parecido a lo que ahora está haciendo Amancio Ortega. Dicho esto, cuando acabe la intervención de nuestros directores, de nuestra directora y gerente de la Asociación del Cáncer Española contra el Cáncer, podréis hacernos las preguntas que queráis. Esto es un poco anacrónico, podéis preguntar incluso a la moderadora. ¿De acuerdo? Y ya sin más preámbulos, yo quisiera que Yolanda, que estoy encantada de compartir este espacio contigo, que Yolanda nos dijera, si es posible, porque es de la marinera, nos informaras de todas las actividades que hace ahora mismo la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. Gracias. Yolanda. Gracias. Bueno, pues es que un aplauso. No, la verdad. Bueno, yo creo que Yolanda, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que Yolanda lo ha dicho lo que es el espíritu, el germen que mueve a la Asociación Española contra el Cáncer. Deciros que yo soy la presidenta en Asturias de la Organización Española contra el Cáncer, que, como ella ha dicho, es una entidad sin ánimo de lucro, es privada 100%, en el sentido de que nosotros nos nutrimos de la sociedad civil. No recibimos subvenciones del Estado, somos aconfesionales, apolíticos. Nuestro foco, nuestra razón de ser es el paciente de cáncer y sus familiares. En la historia que ha contado de cómo se fundó la asociación, que bueno, más o menos hay diferentes versiones, la que yo he oído es que iban en como una especie de diligencia, un coche antiguo. De los de 50. Sí, y entonces el niño iba la señora con el niño y iba José, y de repente el crío se puso malo, tuvieron que parar y entonces les contó la historia. Y bueno, es mucho más novelesca la historia que nos cuenta Ramón, el presidente, porque dijo que el señor que era un empresario, un afamado empresario, puso una capa y en su capa arropó al niño, y con esa capa les dijo a sus amigos, que eran todos muy económicamente potentes, les dijo: esto no puede ser, hay que ayudar a las familias que no tienen. Puso una capa en su jardín, en su casa, que tendría un jardín macanudo, y les dijo: venga, echar ahí pasta. Y echaron ahí monedas y dineros, y ahí empezó la primera día de la coestación, la primera coestación que se hizo contra el cáncer.
y a partir de ahí, pues desde allí hasta donde estamos. Quería deciros que la asociación tiene, por así decirlo, 3 pilares importantes que la sustentan. Por una parte, la asociación es como os digo, el paciente siempre es la razón de ser de la asociación. Y por una parte está el pilar de lo que el paciente recibe de nosotros, de la asociación, que son los servicios. Nuestros servicios se caracterizan por 3 cosas. Una, que son gratuitos. Segundo, que nunca duplican y nunca coinciden con los servicios que tiene la sanidad pública, siempre complementan a lo que no se puede encontrar en la sanidad pública. Y la tercera característica es que es para todos y para todos igual. ¿Para todos igual qué significa? Pues que somos una asociación, esto significa que hay una caja común, que a los que aportan mucho y hacen los servicios y les sobra, con ese dinero de la caja única se favorece a otras provincias que por lo que sea no llegan con lo que recaudan. En Asturias, como la sociedad asturiana es así de generosa, que tengo que decirlo, nosotros somos de los que aportamos a los demás. Entonces, lo que os decía, somos universales, damos los mismos servicios para todos. ¿Qué significa esto? Significa que en todas las provincias la Asociación Española contra el Cáncer tiene unos servicios mínimos que son los más importantes, los más críticos para todos los ciudadanos. Entonces, tanto en Asturias como en Huesca como en Cádiz, los pacientes tienen un servicio gratuito de nutrición, un servicio gratuito de fisioterapia oncológica, un servicio gratuito de psicología, de psicooncología, un servicio gratuito de valoración social y cuando las personas no llegan, porque el cáncer acorta mucho la economía de la familia, cuando las personas no llegan, la asociación les puede ayudar a pagar la luz, a pagar la factura del gas, a pagar la factura de la alimentación, dando una serie de tickets, de bonos para comprar comida. Damos prótesis, damos sillas, damos camas móviles. Podemos ayudar a esas familias necesitadas a través de las ayudas de trabajo social. Y recientemente también en Asturias tenemos logopedia, porque en Asturias el cáncer de cabeza y cuello es un cáncer que es más frecuente que en el resto de España. Por eso tenemos un servicio de logopedia. En otras provincias donde el cáncer de cabeza y cuello no tiene tanta frecuencia como aquí, pues no tienen servicio de logopedia, pero es la justificación que tenemos. Y recientemente tenemos también un servicio de asesoría jurídico-laboral para aquellas personas que pierden el empleo, que necesitan un puesto compatible, que no saben qué ayudas pueden tener, que no saben cómo pedir una incapacidad. Tenemos un servicio de asesoría jurídica que asesora. Obviamente no tenemos abogados en plantilla que defiendan juicios, pero sí damos consejo jurídico-laboral. La pata de servicios. Como ha dicho Yolanda, tenemos otra fundación, que es la Fundación Científica. La pata de la Fundación Científica se dedica a investigación contra el cáncer. Entonces, la asociación es la entidad privada que concede más ayudas económicas para la investigación contra el cáncer. Y la característica que tiene la fundación es que dedica un poquitín más del 30% de sus ingresos a investigar cánceres que las compañías farmacéuticas pues no les interesa mucho trabajar en ellos porque las personas o fallecen pronto, con lo cual tienen poco tiempo para consumir la medicación, o son cánceres muy raros en los cuales hay pocos pacientes. Entonces, el 30% de la investigación se dedica a cánceres poco frecuentes o cánceres con mal pronóstico. Y os puedo decir que hay un proyecto de investigación que se hace en toda España
que está dotado con 30 millones de euros para un tumor que tiene muy mala evolución, que es el tumor de células pequeñas de pulmón, y que la parte de los ensayos clínicos, que es cuando tú aplicas un tratamiento, entre comillas, experimental, porque ya no hay nada más que hacer, porque en el protocolo de tratamiento ya se ha hecho todo lo posible y por lo que sea el paciente no ha ido bien. En la parte de ensayos clínicos lo va a liderar Emilio Esteban, que es el jefe de servicio de oncología del Hospital de Oviedo, el UCA, en cáncer de pulmón. También en cáncer de pulmón estamos contribuyendo para un proyecto que se llama Cassandra, que diagnostica precozmente, porque el cáncer, lo mejor que puede hacer uno es no tener cáncer, con lo cual estos factores de riesgo magníficos. Pero si lo tienes, es importantísimo diagnosticarlo en una fase muy temprana, porque en fase temprana o te lo quitas de en medio y te olvidas, o puedes incluso llegar a fases de cronicidad, con lo cual convives con la enfermedad y no pasa nada. Entonces, Cassandra se dedica al diagnóstico precoz. Es un proyecto que está estudiando cómo diagnosticar precozmente el cáncer de pulmón. Y voy a meter aquí yo mi cuña del tabaco. No sé si hay aquí muchos fumadores o pocos. Pero el tabaco es de las drogas que más te quita y menos te da. Te quita mucho dinero, te quita mucha salud y no te da nada. Porque al final las personas que tienen el hábito del tabaco no fuman para entrar en un estado de bienestar estupendo, como el que se chuta heroína, que, bueno, yo no me he chutado heroína nunca, pero entiendo yo que debe ser una cosa, pues no sé, como la felicidad y el bienestar, me lo imagino yo, así maravilloso. Pues el que toma cocaína, pues se siente súper energético, piensa y llega a todo y tal, ¿no? Pero el que se fuma un cigarro, no sé qué te da. Y al final tú te fumas un cigarro para no estar mal, no para estar bien, sino para no estar mal, para ese come que te entra por ahí dentro que dices necesito un cigarro. Vale. Entonces, primero, es una droga, la nicotina es una droga muy adictógena, con lo cual, por favor, decirles a vuestros hijos que no empiecen a fumar nunca jamás, que no lo prueben, que no caigan ahí, porque enseguida que empiezas a fumar empieza la adicción. Es muy adictógena, te quita mucho y no te da nada. Y quería deciros que en el consejo nuestro hay un médico que se llama Pere Casán que dice que si el tabaco no existiera, en su departamento hubieran sobrado el 70% de los médicos. 70%, porque no solo es cáncer, es el enfisema, es la bronquitis crónica y los cardiólogos, estos cardiólogos que uno les pone ahí la alfombra roja y me ha salvado la vida porque me ha operado y me ha salvado la vida porque tenía un infarto y tal. Bueno, pues si el preventivista, las moscas cojoneras, que somos los preventivistas, tuviéramos éxito entre vosotros, los cardiólogos se morían de asco porque tendrían el 50% menos de los pacientes, porque la prevención hace que no llegues a la enfermedad. Entonces, cardiología tendría aproximadamente un 40% menos de médicos en su servicio si no fumásemos, si el tabaco no existiese. Entonces, bueno, los que fumáis, pensaros esto. Y sobre todo, el mensaje positivo que yo os traslado es: dejar de fumar no es fácil. No es fácil, pero se puede hacer. Y si lo ha hecho aquel, yo también lo voy a poder hacer. Con ayuda, obviamente, pero se puede dejar de fumar. Bueno, toda esta cuña que os he metido del tabaco, vuelvo a donde estaba, que estaba en la Fundación Científica, que hace investigación contra el cáncer. 70% para cánceres habituales que tienen buen pronóstico para mejorar la calidad de vida y para la curación, o para un diagnóstico muy precoz que lo elimine, y 30% para cánceres poco frecuentes y para cánceres que tienen mal pronóstico. Y todas estas dos patas funcionan y salen adelante porque la Asociación Española contra el Cáncer se basa en el voluntariado. El voluntariado significa que
podemos conseguir lo que conseguimos gracias a que tenemos voluntarios que nos ayudan a ello. En concreto, los órganos de gobierno de la asociación, pues yo misma, el consejo, somos voluntarios. No, como yo digo, este año me han doblado el sueldo en la asociación porque el año pasado gané nada y este año voy a ganar nada de nada. Entonces, somos voluntarios. Pero claro, toda esta labor no se puede hacer solo con voluntariado porque tiene que haber responsabilidad, porque el voluntario, si puede, llega, pero si no puede, no le puedes exigir más, ¿no? Entonces, tenemos profesionales, tenemos un cuerpo de profesionales que ahí sí que hay responsabilidad. Los psicólogos, las trabajadoras sociales, la logopeda, la nutricionista, todo ese cuerpo que da servicio son profesionales, ¿vale? Y tienen acreditación y tienen titulación, etc. Y hablando de la pata del voluntariado, deciros que es una de las actividades. Hoy he estado oyendo antes de venir aquí he estado oyendo un podcast de una neurocientífica que hablaba de cómo mejorar la calidad de vida emocional, por así decirlo. Y decía que uno de los pasos más importantes que uno puede dar, porque el cerebro así lo agradece, es hacer cosas para otros, ¿vale? Que parece raro en el mundo en el que estamos, lo de hacer cosas para otros, pero aquí en GAM, en este momento, se está haciendo cosas para otros a través de todo el esfuerzo en responsabilidad social corporativa. Entonces decía que hacer cosas para otros es una de las cosas que repercute más en una mejor salud mental, que buena falta nos hace en el entorno que vivimos, ¿no? Entonces yo os animaría, el voluntariado en la asociación tiene diferentes actividades muy importantes, desde ser un voluntario por la ciencia, que son personas que facilitan la información de los hallazgos, de los descubrimientos contra el cáncer, son divulgadores de ciencia, pero también son personas que estimulan las vocaciones de científicos en los niños, en los adolescentes, en los colegios, en los institutos. Entonces, desde el voluntariado científico al voluntariado de calle, que es el voluntariado puro y duro de estas personas que veis detrás de las mesas en las cuestaciones o que en las jornadas informativas de lo que es el cáncer están detrás de unas mesas y dan folletos. Es decir, desde gente muy preparada a gente que no requiere prácticamente preparación, solamente cariño y ganas de hacer, en el voluntariado de calle, por ejemplo. Y por el medio, todo lo que os podéis imaginar, voluntario de acompañamiento, voluntario docente, voluntario... Quiero decir, hay diferentes tipos de voluntariado. Y espero que en breve, dentro de la actividad que hemos iniciado en Asturias hace un par de años y que con Antonio está cogiendo robustez, que es la empresa activa contra el cáncer, espero que de las empresas salgan voluntarios, que nos ayuden, que inviertan en sí mismos, porque yo es lo que digo siempre, invertir en cáncer es invertir en uno mismo, porque 1 de cada 2 y 1 de cada 3, si llegamos a cumplir los 60-65, que es cuando el cáncer habitualmente se dispara en frecuencia, y ya sabéis que, yo pienso llegar hasta los 100. Entonces, no sé si voy a llegar porque no soy muy buena. Ya sabes que del médico se dice, haz lo que el médico dice, no lo que el médico hace, ¿no? Entonces, pues yo intento ser preventiva conmigo misma, pero a veces no me sale bien. Pero yo voy a llegar a los 100. Entonces, lo que os quería decir es que invertir en cáncer es invertir en nosotros mismos, porque la esperanza de vida es muy importante y la calidad de vida que tienen las personas ahora que han cumplido los 65 no es la que tenían nuestros abuelos. Entonces, cada vez que invertís en cáncer, estáis invirtiendo en vosotros mismos y en los que tenéis en vuestro entorno, porque el cáncer va a estar ahí. Y nada más, no sé si me he extendido demasiado, lo siento, pero quería deciros esto porque tenía muchas ganas de que lo supieseis, porque he visto que sois una empresa en la que merece la pena plantar semilla. Así que gracias y os dejo con Antonio. Y si queréis hacerme alguna pregunta, encantada de responderos.
Yolanda, yo es que sí. antes me olvidé una cosa importante, entonces ahora tengo que decirla porque me tendiste el guante. Hablemos del alcohol también. Ajá. El alcohol es una droga socialmente muy admitida y que nos gusta. A quien nos habla le gusta. Entonces, nunca hagamos apología del consumo de alcohol. A quien nos gusta, limitémoslo lo más posible y sobre todo bebamos bebidas, digamos, desde el punto de vista químico más sanas. Vino, cerveza y sidra en muy pequeñas cantidades y no bebamos destilados. Correcto, totalmente de acuerdo. Tú hiciste, me pisaste la segunda pregunta, o sea, Sonsoles Onega se enfadaría muchísimo contigo. Pero yo sí quería preguntarte ya más, aparte de como GAN, como empresa, como personas individuales, ¿quién puede ser voluntario? ¿Qué hay que hacer para ser voluntario? Y sin aspectos más específicos como acompañamiento de pacientes, existe una formación del voluntariado. Porque a veces la voluntad sola no sirve. No, y bueno, y porque como voluntario, si no tienes una formación para la actividad que haces, puedes meter mucho la pata, ¿no? En la forma de comunicarte con las personas, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se requiere para ser voluntario de la asociación? Querer ser voluntario, registrarte como tal, firmar el compromiso de voluntariado y recibir la formación para aquella parte de voluntariado que a ti te interesa. La formación es más exhaustiva, por ejemplo, en el voluntariado de acompañamiento hospitalario, porque uno no puede llegar a un hospital y sentarse al lado de un enfermo de cáncer y no sé, y decirle, chico, qué mala cara te veo. Pues esto pasa si no llevas una formación. Sí, soy consciente. O al revés, o te pueden decir todo lo contrario, te pueden decir, oye, hoy te veo estupendamente porque los días anteriores te habéis hecho una lechuga verde. Entonces, quiero decir, se necesita formación. Hay algunas actividades que necesitan más formación, hay otras actividades que necesitan muy poquita formación. Pero la formación siempre se necesita. Y el registro y la acreditación. Porque los voluntarios, cuando hacen voluntariado, están cubiertos, por ejemplo, por un seguro. Si tú haciendo voluntariado tienes un accidente, tienes una caída, te pasa algo, tienes que estar registrado en la actividad para que ese seguro te cubra. Entonces, querer es poder. Si la persona quiere, puede hacer actividades de voluntariado puntuales, es decir, yo puedo, este fin de semana puedo hacer algo, o quiero hacer actividades y ser parte de un grupo de voluntarios que se reúnen periódicamente durante un tiempo. Es decir, hay muchas opciones y hay muchas posibilidades de hacer voluntariado de muchas formas diferentes. Bueno, si os parece, cambiamos un poco el guión, porque estoy pensando que luego vamos a estar más cansados. ¿Tenéis alguna pregunta para Yolanda? Muy bien, dejó clarísimo todo. Pues nada, muchísimo. Sí. Son dos consecutivos. Si hubiese un ranking de causa-efecto, ¿en qué número estaría el tabaco? El 1. Perdón. El unísimo. ¿Y hay alguna cosa que nosotros, como grupo, en este centro trabajamos 300 personas, 400 personas, es el mayor centro de todos, pero bueno, hay centros, yo creo que fumamos muchísimo. O sea, hay un sitio ahí que un día va a caer la cosa donde fumamos, pero está ahí. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Hay algo? Tenemos campañas para un colectivo. Yo te completo. Sí, viene tal. Pienso que Yolanda puede contestar y si hay algo que os pueda aportar también, pues la completamos. Pero ella sabe más. Yo hace tiempo que creo que con alguien de esta empresa comenté una idea. Sí. La idea es que la doctora, bueno, quien sea, pero en este caso, porque es yo creo uno de los nuestros, que la doctora Marta Clemente haga una encuesta anónima a todos sobre desde cuándo, cómo y cuánto consume de tabaco, ¿no? Con posterioridad nos dé una charla aquí, en este mismo espacio, una charla donde nos ponga casos y nos diga todo, y 3 meses o 6 meses después se repita la encuesta anónima a ver cómo ha cambiado el consumo de tabaco. Yolanda y Antonio igual tienen otras ideas. Bueno, yo para dejar de fumar en el entorno de la empresa
aparte de la teoría, a ver, porque mi especialidad en medicina ha sido preventiva y salud ocupacional. Y bueno, no sé si lo sabéis, Kobi lo sabe. Yo he trabajado muchos años en una empresa, en una multinacional que está aquí ubicada, que es DuPont. Y tuvimos la posibilidad de implementar un programa de deshabituación tabáquica en DuPont. Y os puedo decir que dejar de fumar no es fácil, lo que os decía, es posible y necesita esfuerzo. Lo que dicen los libros es que la mejor forma de dejar de fumar es combinar terapia psicológica de grupo, terapia grupal, en que unos se apoyan a otros, y ayuda farmacológica. Con las dos patas se camina hacia el abandono del tabaco. Y en el mundo de la empresa, si GAM se anima, porque los empleados quieran y la dirección también esté por la labor, hay que hacer un programa en condiciones. Nosotros, el que implementamos en DuPont, que lo puedo compartir, nos llevó 2 años. Es decir, hay que empezar a decir, esto se va a hacer, empezar a hacer divulgación de lo que se va a hacer, qué ayudas pone la empresa. Ahora es más fácil porque ahora ya hay parte del tratamiento que lo subvenciona la Seguridad Social, ¿vale? La medicación de aquella que os decía no estaba subvencionada por la Seguridad Social, ahora sí. Y la terapia psicológica grupal. Y entonces, desde que empiezas hasta que realmente termina el programa y luego tienes que hacer la valoración de cómo de efectivo ha sido. Yo puedo compartir los datos. Cuando empezó el programa para dejar de fumar en DuPont, y hay que hacer el test no al mes que has dejado de fumar, que esto es muy fácil. Hay que hacerlo a los 2 meses y a los 6 meses. Y al año sería bueno, pero bueno. La experiencia que nosotros tuvimos en DuPont fue, y no sé cómo están ahora las cosas, pero cuando lo hicimos había un 20% de fumadores que coincidía más o menos con la media de fumadores de Asturias, que había en Asturias, y a los 6 meses conseguimos que, por las evaluaciones que hacíamos, por el cuestionario que pasábamos en el reconocimiento médico periódico, que lo hacíamos anualmente, supimos que la tasa de fumadores bajó de un 20% a un 12%. Qué bueno. Y ahí nos quedamos. Y se mantuvo. Luego yo ya perdí la pista y se mantuvo durante 3 años. Lo que pasó después yo ya no hacía el seguimiento de esto. Entonces, bueno, es la experiencia que yo os puedo decir. No sé si hemos contestado a tu pregunta. Perfectamente. Y Juan, o no sé, alguien se tiene que encargar de dar un poco de... Sí, yo me están entrando unas ganas de fumar horrible. No, sobre todo porque es verdad que en la cultura del aislamiento que vivimos ahora, la cultura quizás, como decía la semana pasada, los premiados en el Premio Princesa de Asturias, ¿no? Nunca estuvimos tan solos con tanto ruido. La cultura del aislamiento, la cultura de autoesclavizarnos con el trabajo, yo creo, y creo que estás de acuerdo, Yolanda, que emprender la tarea de dejar de fumar solo con la pastilla tiene altas posibilidades de trabajo. Por eso la idea de estos espacios y de las empresas yo creo que es fantástica. ¿Alguna pregunta más? Ay, perdón. Acabo ya, y perdona que estoy monopolizando esto, no quería, pero me impactó mucho eso que dijisteis de que si no existiese el tabaco, que se liberarían muchísimas capacidades. Hay un libro que a mí me impactó mucho, se titula Lo que nos debemos a los otros, de Minuche Fayik, creo que es una egipcia. Y entonces analiza cómo vivimos en sociedad y todos los recursos que tenemos pues para ganar más en libertad, sobre todo para la salud, para la educación, cómo los ponemos, de dónde los sacamos, ¿verdad? Y cuando acaba el libro, que además tiene una lectura muy agradable, hace una conclusión que dice que si no existiese el tabaco, liberaríamos una tercera parte de recursos para aplicar al resto de las actividades de mejorar en libertades, en democracia, en seguridad, en paz, en educación. O sea, es tremendo el dato. Nada más que eso.
efectivamente. Nada, si te parece, Yolanda, dejamos luego el resto todavía un rato más al final, ¿vale? Para preguntas que alguna nos está llegando y para que Antonio nos pueda explicar la parte de la empresa activa y tal. Pues cuando quieras, Antonio, nos explicas, que estamos ansiosos por conocer el proyecto Empresa Activa en el que va a participar o está participando ya esta empresa, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo la última parte, que es un lema que me encanta, el objetivo llegar a más, cuando tú quieras. Sí, hola. Buenos días a todos y, bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos permitido acompañaros a la Asociación Española contra el Cáncer aquí en esta jornada. Yo, un poco a diferencia de Yolanda decía que es voluntaria. Yo soy empleado de la Asociación Española contra el Cáncer, soy el gerente, entonces en eso nos diferenciamos, pero bueno, en el hecho que nos dupliquen el sueldo a los dos, en eso estamos bastante de acuerdo, entonces bueno, veremos a ver qué sale de ahí. Vale, ha estado muy bien esta última parte que habéis tocado de la necesidad de dejar de fumar, de qué medios se pueden implementar, porque encaja bien en el proyecto o el tema que vamos a arrancar con vosotros en el año 2026, que es el proyecto de Empresa Activa contra el Cáncer. Vamos a ver, este proyecto ya existía en la asociación desde hace bastantes años, implementado en otras provincias, pero en Asturias no lo habíamos trabajado, ¿no? Pero el año pasado, cuando nos presentaron el Plan Estratégico 2025-2028, el principal objetivo es llegar a más. Llegar a más. En nuestro plan estratégico, que es un documento con mucha literatura, al final se resume que es en una pirámide. Y es una pirámide donde el paciente está en el centro, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra razón de ser, todo lo que hacemos y cualquier acción, cualquier evento, cualquier iniciativa tiene que tener una repercusión directa en el paciente y su entorno. Si no, está fuera de nuestro catálogo. Todo lo que no tenga que ver con el paciente, para nosotros no tiene sentido. Y entonces una de las premisas de este plan estratégico era llegar a más pacientes y a más entorno. Que esto es lo normal que tienen todas las empresas. Me vais a permitir un ejemplo, no sé si está demasiado bien traído, pero yo creo que es ilustrativo. Hoy en día todas las empresas quieren más clientes, quieren más público objetivo, quieren más ventas, es decir, todo el mundo quiere llegar a más. Y nosotros queremos llegar a más pacientes, sin ningún tipo de ánimo comercial, ningún tipo de ánimo recaudatorio ni nada. Nosotros queremos mantener la esencia de la sociedad, que es ayudar a los pacientes de cáncer y su entorno. Entonces, ante estas premisas, el año pasado le dimos una vuelta a este proyecto de Empresa Activa contra el Cáncer. ¿Por qué? Porque si queremos llegar a más, la empresa, el tejido empresarial puede ser una forma, yo no sé si rápida, pero sí muy buena de vehicular esa llegada a más pacientes. Para llegar a más pacientes, la asociación lo primero que tiene que hacer es darse a conocer. Yo siempre digo que a nosotros nos conoce todo el mundo. Tenemos una imagen de marca potente dentro del tercer sector, del sector sociosanitario. Todo el mundo conoce a la asociación, pero casi nadie sabe lo que hacemos. Casi nadie conoce nuestros servicios. Casi nadie conoce la potencialidad que podemos tener para el paciente y su entorno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darnos a conocer. Es el primer paso para poder llegar a más. Y a través de las empresas, hoy, por ejemplo, si aquí estamos, no sé, 50, 60, 70 personas, probablemente en nuestro contador tenemos 50, 60, 70 personas que ya vais a saber al menos un poquito más de lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Vale? Esto es mucho más fácil que si tenemos que coger a 50 personas una por una e ir contarles nuestra actividad. Vale. Entonces, ahí encaja el proyecto de Empresa Activa contra el Cáncer. La relación que teníamos tradicionalmente en la asociación con las empresas, se podría decir que era una relación, vamos a decir, unidireccional, más o menos. Es decir, nosotros, pues bueno, tenemos muchos eventos deportivos, tenemos cenas de gala, etc. Y bueno, y siempre tienes patrocinadores para esas cosas, ¿no? Lo cual está muy bien y bueno, yo tiro el guante y bueno, eso ya tal. Pero también queríamos
generar una relación bidireccional en la cual nos pudiéramos beneficiar ambas partes. Nosotros dando a conocer lo que hacíamos y la empresa teniendo una forma más de acometer aspectos de la responsabilidad social corporativa. Vale, la responsabilidad social corporativa, que de esto seguro que sabéis mucho más que yo, pues bueno, se puede afrontar desde varios ámbitos, no sé, que la economía circular, sostenible, la huella de carbono, etc. Pero uno también es la salud y el bienestar. Y la salud y el bienestar del activo más valioso que tiene una empresa, que son sus trabajadores. Entonces, este proyecto es un acuerdo entre la Asociación Española contra el Cáncer y las empresas, mediante el cual vamos a generar un compromiso de actuación. Y ese compromiso de actuación pues, se basa en que vamos a emprender actividades, un compromiso que firmamos por un año. Se otorga un sello digital a la empresa, que es como un sello de estos de calidad que puede haber, como que esto distingue, esta empresa es activa contra el cáncer, se preocupa por el bienestar de sus trabajadores contra el cáncer, y emprender acciones, es decir, no dejarlo solo en una charla como hoy, que las palabras se las lleva el viento. Y ahí podría encajar perfectamente lo que comentabais antes de la deshabituación tabáquica. Nosotros, a través de nuestros psicólogos, tenemos talleres de deshabituación tabáquica, ¿vale? Evidentemente, en un taller no pueden ir 50 personas porque pierde efectividad, pero sí se puede empezar. Es un taller que son 7 u 8 sesiones, como norma general, impartido por un psicólogo, ¿vale? Y podría encajar dentro de este acuerdo marco. Otra cosa que también hemos hecho, esto lo hemos hecho más seguro que os suena lo de las playas sin humo, ¿no? Ahora, a ver, todos estos espacios sin humo y todo esto que haces, al final es una declaración de intenciones, pero te posiciona. En teoría, en las playas, no sé si en todas, pero muchas de ellas no se puede fumar. Fuma quien le da la gana. Ya está. Pero si vosotros veis en la playa de Gijón, los carteles son espacios sin humo, y ahí viene el logo de la Asociación Española contra el Cáncer. Es una declaración de intenciones. ¿Queréis que se fume? ¿Queréis que no se fume? Perdón. Está claro que por legislación aquí no se puede fumar, pero siempre quedan espacios donde puede haber una duda. El parking. Oye, estoy al aire libre, ¿se puede fumar? ¿No se puede fumar? Hagamos una declaración de intenciones marcando esa zona como espacio sin humo. ¿Vale? Entonces, un poquito respondiendo al proyecto, este sería el proyecto, al margen de cualquier actividad que desde la empresa crea que la asociación puede generar valor añadido, nosotros ahí estaremos, y también respondiendo un poco el porqué de tener una relación fluida, continuada y sostenida con las empresas como un vehículo que yo considero absolutamente necesario para llegar a más. Preguntas. Yo quería preguntaros si sabéis, todo esto es para llegar a más pacientes, ¿sabéis más o menos el porcentaje de pacientes que llegáis en Asturias? Y si tenéis un objetivo, ¿cuál es? ¿La tasa de penetración? Sí, vamos a ver, nosotros tenemos esos datos, ¿no? A ver, al final nosotros eso lo medimos por un concepto que se llama la tasa de penetración. La tasa de penetración es un concepto que se basa un poco en estadísticas y en literatura científica sobre cuántas personas que padecen cáncer en Asturias con una prevalencia a 3 años y que son susceptibles de que la asociación les pueda cubrir alguna necesidad. Es decir, sería como la cantidad de personas que en Asturias tenemos. Nuestro nicho de mercado. Efectivamente, nuestro nicho de mercado. Ahora mismo en Asturias nuestra tasa de penetración es muy baja. Muy baja y sobre todo es muy baja comparada con el nacional, ¿vale? Os puedo decir que podemos estar a la mitad. Este año vamos a mejorar, pero sobre el total de personas nosotros acabaremos este año llegando, calculo yo, dándose bien a un 7,2%. A un 7,2%. Cuando la media nacional acabará en el 12% y tenemos provincias limítrofes como Lugo, que está al 16%, y Cantabria en torno al 12%. ¿Vale? Entonces, en Asturias somos la comunidad probablemente con mayor incidencia de cáncer que haya en España.
por diversas cuestiones medioambientales, población envejecida, etc., mil cosas. Entonces, ahí nuestro foco es que tiene que ser llegar a más pacientes. Y para ello, yo creo que es importantísimo que haya una colaboración constante y muy intensa con el Servicio Nacional de Salud. Es absolutamente básico que en aquellas cuestiones, aquellos servicios, aquellos tratamientos donde el Sistema Nacional de Salud no llegue y la asociación pueda estar, tengamos que estar. Tenemos que estar. Es imprescindible. Hoy en día hay un concepto que se maneja mucho, que es el de la humanización en la medicina, ¿no? Pues que yo creo que es básico. Yo creo que la humanización no solo en la medicina, en la vida. Yo creo que deberíamos tenerla. Pero en temas de humanización yo creo que ya lo tenemos todo hablado. Y bueno, tenemos aquí una doctora que seguro que ella puede dar otra visión. Yo creo que la humanización ya lo tenemos todo hablado. Ahora lo que nos toca es de verdad pasar entre todos de las palabras a los hechos. Y darse cuenta que un tratamiento oncológico no termina en una operación, no termina en una quimio y no termina en una radio, ¿vale? Porque después, gracias a Dios, sigue habiendo vida. Pero esa gente seguramente pues, necesitará unas pautas de ejercicio físico, de nutrición, de apoyo psicológico. Y no solo ellos, sus familias, que son... Entonces, bueno, tenemos bastante por hacer. ¿Y cuáles son los servicios servicio estrella, ¿no? Como una empresa, ¿cuáles son los productos? Generalmente la psicología. Sí, el apoyo psicológico y el trabajo social son los que... A ver, por ejemplo, hay otros servicios que no tienen tanto impacto como puede ser logopedia. Es decir, una persona con cáncer de piel... Ya, bueno, claro, pues, hay menos un logopeda pues, tampoco. Pero la necesidad de un psicólogo será a una mujer con mama, a un hombre con próstata, con colon, con lo que sea. Y el trabajo social, como os comentaba Yolanda, por el impacto que tiene un impacto grandísimo a nivel económico en las personas la enfermedad, pues también es necesario. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Un poco animados os veo. Sí, Espera, Kobe, que te doy el micro para... No, es para el streaming. Gracias. Quería haceros una pregunta. Si, por ejemplo, un enfermo necesita tratamiento fuera de esta comunidad autónoma, se tiene que desplazar a Madrid, ¿no? Que a lo mejor haya algún tratamiento específico, ¿la asociación también acompaña a la familia en lo que es el alojamiento y demás? ¿O eso se trataría en la comunidad autónoma de destino o se coordinaría desde la de origen? ¿Comento? Sí, adelante. Bueno, dentro de los servicios que damos a los pacientes están lo que llamamos los pisos de acogida. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos, el de Madrid y el de acá. Nuestra sanidad pública es muy poco igualitaria. Hay mucha desigualdad. Todos pagamos los mismos... Bueno, tampoco pagamos todos los mismos impuestos. Algunos pagamos más que la media. Pero por extraño que os resulte, por ejemplo, los programas de cribado para la detección precoz que tenemos aquí, que es cáncer de mama, cervix, colon, hay provincias que no lo tienen instaurado en su sanidad pública. Como la sanidad está transferida, pues cada gobierno comunitario decide. Entonces, una de las provincias que más pacientes nos manda a los pisos de acogida que tenemos en Oviedo es Ciudad Real, porque Ciudad Real no tiene radioterapia oncológica. Y entonces las familias de Ciudad Real vienen. Si quieres hacer un tratamiento de radioterapia durante un tiempo, porque no es un día, sino que son varias semanas, con el malestar, a veces esos pacientes necesitan una dieta especial. Pues aparte del gasto increíble que se supone un hotel, pues en un hotel no puedes cocinar y tienes que hacer comidas especiales. Entonces, nosotros contamos con un piso de acogida en el que habitualmente pueden estar dos familias de forma... Es la
la ocupación que tiene el piso, 2 familias durante todo el año, pero si por lo que sea, por alguna incidencia, resulta que el piso está ocupado y no cabe nadie más y viene una tercera familia, tenemos concierto con unos apartamentos para que la familia pueda estar allí. Esos son los que vienen, pero hay veces que nosotros tenemos que ir a Madrid porque Madrid tiene los tratamientos en algunas patologías oncológicas pues más punteros. Entonces, Madrid tiene una residencia donde las familias están en la residencia. Es una de las cosas que más me impactó y más me animó para asumir la presidencia de la Asociación Española contra el Cáncer. La visita que hice a la residencia donde estaban los pacientes que estaban recibiendo tratamiento de cáncer en Madrid y que había familias en que el enfermo era un niño y había familias en que el enfermo era una persona muy mayor y había familias en las que el enfermo era una persona en edad laboral. Me tocó muchísimo la fibra la visita a la residencia porque solo veía caras de satisfacción y de agradecimiento cuando la satisfacción y el agradecimiento era mucho mayor el que ellos me daban a mí que el que yo les pude dar a ellos, ¿no? Esto, además de que los pisos de acogida y las residencias hacen que las familias que tienen un problema común se junten y lleven mucho mejor el tratamiento, porque al final es como una gran familia, ¿no? Son terapéuticos los pisos de acogida y las residencias, la residencia que hay en Madrid. Entonces la familia se siente mucho mejor, se apoyan unos a otros, se cuentan recetas, se dicen cosas, se dicen, oye, pues tengo la quimioterapia a la 1:30, no te preocupes, ya te hago yo la comida cuando vengas, ya la tienes, porque ellos cocinan, hay cocinas y cada uno tienen sus neveras, sus cocinas y cada uno se hace lo suyo. Pero al final se crea un ambiente de colaboración que es terapéutico, ¿vale? Y sí que tenemos ayuda para eso, también para los enfermos que lo necesiten. ¿Alguna pregunta más? Yo te quería hacer una pregunta, Yolanda, respecto a qué opinas tú de las asociaciones contra el cáncer. Que desde tu perspectiva de oncóloga y por lo que sabes de las asociaciones, la relación de beneficio en la compartimentación de las asociaciones, ¿cómo lo ves? Porque hay una discusión ahora mismo sobre si es mejor centralizarlo en una asociación o es mejor dividirnos en pequeñas asociaciones, en pequeñas fundaciones. ¿Cuál es tu punto de vista como oncóloga en esto? Está bien, porque en otro contexto yo estaba presta para hacerte la pregunta. Yo casi prefiero que me la contestes. Me llamó muchísimo la atención que Antonio dijera la poca tasa de penetración que tenéis aquí. Quizá porque yo soy asturiana por casi todos los costados, pero siempre pensé que éramos gente súper altruista, súper generosa. No, de penetración, sí, pero sí, que lo somos. Lo que no somos es receptores de ayuda. Pues el melón que yo quería abrir es, no estaremos, en términos que se utilizan mucho en GAM, que no lo sé yo, atomizando el altruismo, porque los recursos son pocos. Entonces yo entiendo que para un problema que afecta a muy poca gente una iniciativa sea buena, aunque no sea, pero un problema que es un problema, es el mayor probablemente problema de salud pública en este momento, que surja la asociación amarilla, la verde, hoy corramos aquí, mañana allí, quiero decir, 600 euros, 1.200, unos lazos, unas almohadillas para yo en el cáncer de mama, no, me parece que la atomización del altruismo, sin que yo crea tampoco que pueda haber un monopolio, ¿no? Porque, bueno, la intención es recta, pero a veces la carne es débil. Pero yo sí creo que esto está excesivamente atomizado y que 600 de aquí, 1.000 de allí, 1.200 de allí, las pobres señoras haciendo cojines, que no puede ser.
me da la impresión, ¿no? Quizá yo no trabajo para la Asociación Española contra el Cáncer, aunque también me han doblado el sueldo este año, pero quizá deberían ser grupos más grandes, con más estatutos y más homogéneos, porque sí, porque como dijisteis alguien antes, nada te satisface más y nada probablemente libera más endorfinas que hacer por los demás, ¿no? Siempre vale dar por recibir, dar que recibir, pero yo creo que está demasiado atomizado el altruismo, que hay demasiada ONG y demasiada asociación pequeña contra el cáncer. Es mi opinión, humilde. Yo te agradezco muchísimo eso, que hayas expresado la opinión públicamente. A mí hay una cosa que me preocupa de la atomización de las asociaciones. ¿Y sabéis lo que más me preocupa? La transparencia y el coste-eficiencia. Cuando digo la transparencia es que no sabéis lo que cuesta en la Asociación Española contra el Cáncer ser transparentes. Es decir, desde los 2 euros que entran en una hucha hasta el proyecto de investigación de los 10 millones que os he comentado para el cáncer de pulmón de células pequeñas, por ejemplo. Entonces, el asegurar a la persona que pone los 2 euros en la hucha, el que yo como presidenta pueda asegurarle que esos 2 euros van a llegar a investigación o a servicios, eso tiene una trayectoria. Y sé lo que nos cuesta en la asociación, sé lo que cuesta el acreditar esa transparencia, las auditorías que tenemos, el ser auditados por la, ¿cómo se llama? Fundación de Lealtad. Por la Fundación Lealtad, que los organismos que son acreditados, el tercer sector que es acreditado por la Fundación Lealtad está como la AAA de los créditos o de los bancos, ¿cómo se llama esto del? No sé cómo se dice. Bueno, sabéis lo que os quiero decir. No me explico, pero me entendéis. Entonces, esa garantía que nosotros damos, es que no la pueden dar las pequeñas asociaciones. Y no se sabe dónde va el dinero. Y no se sabe la efectividad que tiene. Eso a mí me preocupa, porque lo que tú dices, 600 aquí, 1.200 allá, 3.000 allá, si lo juntamos todos, podemos llegar a hacer proyectos como este que requieren 10 millones de euros. Porque con una cuota de ingresos anuales de, vamos a poner muchísimos, 1 millón de euros, no haces nada, porque entre que se te va y además no puedes asegurar a la persona que te da ese dinero que eso llegue porque no tienes medios para acreditarlo. Entonces esa es la parte que a mí más me preocupa de la atomización, que no son capaces de dar transparencia, lo cual no significa que no la haya, que no haya, no quiero que me malentendáis, que puede haber esa honradez en el circuito, pero no la pueden asegurar. Y yo creo que el ciudadano, con lo que cuesta ganar dinero y llegar a fin de mes, tiene que estar muy seguro de que su dinero llega donde quiere que llegue. Y por otra parte, estaréis de acuerdo conmigo en que es verdad que no es justo el sistema sanitario público, pero que es un sistema sanitario universal que garantiza al menos que el diagnóstico y tratamiento sea igual para todos, sea universal. Pero de verdad, cuando yo escucho, que lo escucho todos los días, demandas de las pacientes, en mi caso mayoritariamente son pacientes, hay un 1% de varones que son muy bienvenidos a mi consulta, pero cuando yo escucho y el nutricionista y la fisioterapia, ¿sabéis en qué momento está la sanidad española? Todo esto viene de Estados Unidos, donde el equivalente a la población de España no tiene ningún tipo de seguro médico. 45 millones de estadounidenses pueden morir en un banco de un parque teniendo casa, de gripe. Entonces quiero decir que nuestras circunstancias son diferentes, por eso de verdad es que se necesitan casi lobbies altruistas, aunque el lobby altruista va contrapuesto, ¿no? Pero se necesita, porque es mucho dinero el que se necesita y evidentemente quien pueda pagárselo se lo pagará, pero que es mejor que nuestra pequeña contribución. A veces uno cree que lo pequeño es sinónimo de transparente y lo grande de corrupto y no es así, no siempre es así.
Yo sí tenía una última pregunta para vosotros. Yo parezco al chiste de la monja de nos querían envenenar. Pero una cosa que me tiene obsesionada siempre es la ley del mecenazgo en España. Es decir, ¿por qué no somos capaces de modificar esa ley para que en la medida de lo posible cada uno podamos decidir a dónde van una parte de nuestros impuestos? ¿Qué opináis de eso? Bueno, yo te puedo decir mi opinión como Yolanda Calero, no como presidenta, ¿eh? Aquí estoy hablando de yo misma, no sé qué pensar Antonio. Obviamente habría que cambiarla. Y además yo, a ver, disculparme el personalismo, pero me parece que es una discusión que sale mucho últimamente. Y es, no, porque nuestra sanidad tiene que ser pública. No, porque yo quiero que me den el dinero y yo me lo organizo en la privada. El otro día tuvimos un debate sobre esto y yo os diría una cosa. A mí me importa un bled si es pública o es privada. A mí lo que me importa es que el enfermo consiga tratamiento y consiga curación. Si tiene que ser a través de un sistema público, chapó. Si tiene que ser a través de un sistema privado, chapó. Y si tiene que ser a través de un sistema mixto, pues parte público y parte privado. La discusión de... a veces estamos en las mesas, en la acuestación, y nos llega alguien y nos dice, no sé por qué estáis aquí. Y vuelvo a lo de la formación del voluntario, cómo el voluntario tiene que tratar a esas personas. No puede estar en una mesa un voluntario sin formación cuando llega un ciudadano y le dice, no entiendo por qué estáis aquí, no sé por qué estáis captando dinero. Este dinero se lo tendrías que dar a la sanidad pública y la sanidad pública tendría que hacer lo que estáis haciendo vosotros. Perfecto, si lo hiciese, perfecto, pero como no lo hace y los pacientes no tienen tiempo porque el cáncer no da tregua y el paso del tiempo va en contra del paciente y a favor del cáncer, yo pues pienso que hagámoslo como lo hagamos. Sigamos el modelo anglosajón, el modelo inglés de la charity, del charity. Hagamos lo que hagamos, pero hagamos algo. A través de voluntariado, a través de la medicina pública, a través del esfuerzo privado, a través de las asociaciones, a través de lo que sea. Lo importante es la persona, el que sufre, los que sufren. Y lo importante son ellos y sobre todo lo importante es que les podemos ayudar y que no podemos entrar en la parálisis de la discusión de si lo ayudo por público, lo ayudo por privado, y mientras estoy discutiendo la persona se me muere o empeora o tiene una malísima calidad de vida. Entonces, volviendo un poco a lo de la ley de mecenazgo, yo creo que cada uno debería poder ayudar y podría expresar su voluntad de ayuda en diferentes formas y deberíamos poder elegir. Es la opinión de Yolanda Calero. También es la de Yolanda Fernández. Vale. Bueno, pues entonces a lo mejor dos cabezas. Estáis aquí, veo que no tenéis prisa ni para fumar ni para sí. comer. Hacemos... Sí que hacemos la última pregunta, ¿vale? Para no extendernos mucho en el tiempo. Está Pedro. Todos vosotros. Bueno, gracias por la charla. Si nos damos cuenta de lo que llevamos hablando, las 3-4 últimas preguntas, hablamos mucho del dinero, del tiempo y de las aportaciones. El tiempo es evidente que los enfermos necesitan cuanto antes curarse y los recursos son muy limitados. La atomización de fundaciones, asociaciones y demás es brutal. Y los pequeños recursos que se pueden sacar, que siempre son bienvenidos para las asociaciones, juntan al final una montaña muy grande de dinero, que luego decidimos dónde o qué asociación se va. Y estábamos hablando de si se gestionan bien o no, o si son transparentes. Pero ¿no creéis que a lo mejor estas asociaciones y nosotros como sociedad deberíamos de poner el foco en que los que están, los laboratorios, los científicos, y que habrá, pues ahora mismo habrá miles de personas estudiando lo mismo, buscando el mismo fin, que deberíamos nosotros como sociedad y desde las asociaciones promover el que se compartan esos conocimientos que ahorrarían ese tiempo tan necesario del que estamos hablando y ahorrarían mucho dinero? Totalmente. ¿Podemos hacer algo ahí? Sí, sí. Totalmente, Pedro. Quiero decir, el trabajo en red es fundamental. En este momento hay grupos haciendo líneas de investigación que otros grupos fracasaron.
Con lo cual, tu aportación es fundamental, el trabajo en red, fundamental, donde todos, y sobre todo en los tiempos ahora de la inteligencia artificial, si no compartimos pequeños datos, small datos, ¿qué vamos a generar? ¿Cómo va a haber big data? ¿No? ¿Cómo va a haber datos grandes para los enfermos y para generar evidencia? Yo creo que hay uno de los problemas que tenemos en la sanidad española es la escasez de datos que tenemos y el mal tratamiento que se están dando a los datos. Hoy en día todo, o el 90%, se reduce al dato. Y para los estudios oncológicos, manejar datos fiables que a día de hoy no existen, y eso tiene que ser pues responsabilidad del sistema público de salud por la potencialidad que tiene y la cantidad de información que maneja, compartir esos datos, al igual que todos los avances en investigación que hay, todo eso es absolutamente necesario. En esto de compartir investigación, aprovecho, y ya que seguro que vamos justitos de tiempo, pasaditos. Nosotros la semana que viene la organización, la asociación en Asturias organizamos la primera semana contra el cáncer de Asturias 2025. Va a ser un ciclo de actividades desde el día 4 hasta el día 9 y la segunda, en el día 5, va a estar dedicada íntegramente a la divulgación científica. Van a ser profesionales de la investigación, de Asturias, de fuera de Asturias, nos viene gente de Barcelona, de Madrid, donde queremos que se hable de investigación, de qué se está haciendo investigación, en un lenguaje lo más llano posible para que tenga la mayor difusión, porque es básico. Del cáncer se tiene que hablar tanto de la problemática de los datos como de la esperanza de los avances que tenemos. Sí. Ya sé que estamos pasados, pero esto es importante, yo creo, sobre todo por alguna pregunta que surgió allí. Efectivamente, vamos a tener las semanas de entrada libre hasta llenar aforo, que no vamos a llenar el aforo porque el salón de actos de Luca es inmenso. Pero os voy a decir dos cosas, si podéis ir, que es en horario laboral y la mayoría no podréis ir. Pero bueno, a lo mejor podéis decirlo en casa a vuestros padres o a familiares que vayan. Va a haber una charla de una oncóloga de una investigadora que se llama María Verdasco, que es asturiana y que está en la Fundación Josep Carreras y que va a venir a dar una charla. Y va a hablar de epigenética. Y es muy importante esa charla porque ella tiene una capacidad de divulgación muy importante. ¿Tienen en GAM el programa? ¿Sí? Vale. Pues si tenéis el programa... Sí. Vale. Bueno, os quería decir, lo ha explicado Yolanda, el cáncer no solo es genético, es decir, nosotros no tenemos programado en nuestros genes que vamos a tener cáncer en la mayoría de los casos, pero sí que es verdad que hay una cosa que son los factores externos, como es el alcohol, el tabaco, la obesidad, la inflamación que provoca la obesidad. Es decir, hay una serie de factores externos que lo que hacen es que actúan sobre el genoma. Se llama epigenoma, por encima del genoma. Entonces, esos factores lo que hacen es que células que son sanas, perfectamente sanas, que no tienen ninguna predisposición a generar cáncer, no es hereditario, con los factores exógenos de riesgo, como son todos estos tóxicos, el estrés es yo siempre digo que hay un gran comodín de la salud, que es el ejercicio, y un gran comodín de la enfermedad, que es el estrés. Todos esos factores hacen que ese genoma cambie, mute, se altere. Entonces, ella va a hablar de epigenética y va a ser una charla muy interesante porque entiendes cómo uno puede hacer lo posible por tener cáncer o por no tenerlo. Y depende de lo que uno haga. Va a ser una charla muy interesante. Y el día 7 vamos a hablar de voluntariado. Entonces, echar un vistacillo. Las jornadas son mañana y tarde, a lo mejor por la mañana no, pero a lo mejor por la tarde podéis disfrutar de alguna de las actividades y de las charlas que están programadas. Muchísimas gracias, no me extiendo más. Quitarme esto porque si no... Pues... Gracias a vosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esto no se queda aquí, como hemos hablado, ¿vale? A lo largo de 2026 haremos más acciones. De hecho, bueno, pues ya parece que tenemos una primera línea de trabajo muy a corto plazo y nos pondremos con ella. Muchísimas gracias especialmente a Yolanda. A lo mejor te llamo para algún otro charlando en GAM. No lo descarto, ¿vale? Para que ayudes aquí. Y nada, pues bueno, agradeceros también a todos vosotros y a la gente que habéis estado conectada, ¿vale? Que tengáis buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias.